La primera regla que me dieron fue la más cruel que jamás había escuchado. No te encariñes con el niño que va a morir. Esas palabras, afiladas como cuchillos y pronunciadas por una mujer con el rostro de piedra, resonaron en mi cabeza mientras la lluvia torrencial azotaba con furia los inmensos ventanales de la mansión. Me llamo Sofía, tengo 28 años y un pasado lleno de grietas que intentaba desesperadamente dejar atrás. Un pasado que me había enseñado demasiado sobre la pérdida. Necesitaba este trabajo más que el aire que respiraba. Era mi única oportunidad para empezar de cero, lejos de los fantasmas que me perseguían en la ciudad. La imponente puerta de roble se abrió y la señora Elvira, la gobernanta de la casa, me inspeccionó de arriba abajo con una mirada tan fría que podría congelar el fuego. «Bienvenida, el señor Arthur la espera. Las reglas aquí son simples e inquebrantables. Cuide del niño, no haga preguntas innecesarias y por su propio bien, no toque nada que no sea de su estricta incumbencia». Su voz, tan austera y desprovista de emoción como la mansión misma, marcó el tono de lo que me esperaba. La casa era un mausoleo de lujo y silencio, un palacio helado donde la vida parecía haberse detenido. Muebles carísimos, de maderas nobles y tapizados de seda, yacían cubiertos por sábanas blancas como fantasmas dormidos. Los pasillos eran interminables, con suelos de mármol que devolvían el eco solitario de mis pasos, y un aire tan pesado de tristeza que se podía sentir en la piel, un aroma a polvo, a cera vieja y a pena estancada. Arthur, el millonario dueño de todo aquel imperio de soledad, me recibió en su despacho. Era un hombre que aparentaba haber envejecido décadas en apenas unos meses. Su traje, sin duda carísimo, colgaba de un cuerpo que había perdido demasiado peso. Tenía ojeras profundas y violáceas, los hombros caídos por un peso invisible y una voz que era poco más que un susurro roto. «Mi hijo, Leo, tiene 7 años», dijo, sin mirarme directamente a los ojos, su vista perdida en un retrato de una mujer bellísima que colgaba en la pared. Él no habla, no interactúa con nadie. Hizo una pausa, tragando en seco como si las siguientes palabras fueran espinas que le desgarraban la garganta. «Los médicos». Su voz se quebró por un instante. «Le dieron 3 meses de vida. Es una enfermedad neurológica rara, degenerativa y muy agresiva. Su trabajo aquí». Finalmente me miró, y sus ojos eran 2 pozos de desesperanza. «Es simplemente mantenerlo cómodo. Nada más». La frialdad de aquella orden me heló la sangre, pero detrás de esa máscara de indiferencia pude ver un dolor tan inmenso, tan insoportable, que me partió el alma. Para él, la guerra ya estaba perdida. Solo quedaba esperar el final. Cuando entré en la habitación de Leo, mi corazón se detuvo por un segundo y el aire se escapó de mis pulmones. El cuarto era impecable, pulcro hasta lo enfermizo, decorado en tonos neutros de blanco y gris, pero tenía algo que te dejaba sin aliento y te oprimía el pecho. Las paredes, el suelo de madera clara, incluso el gran ventanal de cristal que daba a un jardín mustio, estaban completamente cubiertos por cientos, quizás miles de círculos. Círculos perfectos, obsesivos, dibujados con tiza, uno encima del otro, superponiéndose hasta crear una telaraña infinita de formas repetitivas e hipnóticas que te atrapaba la mirada y te sumergía en un caos ordenado. En una esquina de la habitación, el pequeño Leo, un niño de cabello rubio tan fino como el oro y unos ojos azules completamente vacíos, estaba agachado, dibujando en silencio otro círculo en el suelo, con una concentración absoluta, completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. Era un ritual, una oración silenciosa. Me acerqué muy despacio, conteniendo la respiración, con el corazón en un puño. «Hola, Leo. Soy Sofía». El niño no se movió, no parpadeó. El único sonido era el suave raspar de su tiza contra la madera. Era como hablarle a una preciosa y frágil estatua de porcelana. Su mundo era ese, un universo cerrado y hermético de círculos sin fin. Los primeros días fueron una tortura silenciosa, una prueba constante para mi paciencia y mi espíritu.
Intenté de todo para derribar su muro. Le leía cuentos de aventuras con voces divertidas. Le cantaba las canciones de cuna que mi abuela me cantaba a mí. Le traje juguetes de colores brillantes y texturas diferentes. Nada. Leo continuaba en su mundo de círculos, y el silencio opresivo de esa casa era cada vez más ensordecedor. La señora Elvira me observaba desde la distancia con una desconfianza palpable, criticando con la mirada cada uno de mis intentos por conectar con el niño. Una mañana, mientras yo construía una torre de bloques de colores, ella apareció en el umbral. «Está perdiendo el tiempo, señorita. Él ya no está ahí dentro. Haría bien en aceptarlo de una vez». Arthur apenas aparecía. Lo oía llegar tarde por la noche y marcharse antes del amanecer. Pasaba los días y las noches encerrado en su despacho, ahogando su dolor en trabajo y soledad. Para ellos, Leo ya se había ido. Era solo un cuerpo frágil esperando su inevitable final. Pero yo, que también conocía de cerca las garras de la pérdida, me negaba a rendirme. Sentía en lo más profundo de mi ser que había algo detrás de esos ojos azules, una petición de auxilio atrapada en un laberinto de círculos, un mensaje que nadie se había detenido a descifrar. Una tarde gris, mientras cumplía con la monótona tarea de limpiar el polvo de un estante alto en la habitación, mis dedos rozaron un objeto frío y olvidado. Era una pequeña caja de música, de madera oscura y tallada con delicadeza, cubierta por una gruesa capa de polvo y olvido. Parecía muy antigua, un tesoro de otra época. Movida por un instinto que no pude explicar, una repentina curiosidad, la tomé en mis manos. En el preciso instante en que mis dedos tocaron la superficie de la madera, algo increíble, casi imperceptible, sucedió. Allá abajo, en su rincón sagrado, Leo se detuvo en seco. La tiza gris se le cayó de la mano, produciendo un pequeño y nítido clac contra el suelo de madera que retumbó en el silencio sepulcral. Por primera vez en semanas, giró mínimamente la cabeza en mi dirección, y sus ojos azules, antes vacíos como el cielo nublado, se enfocaron en mí por un único y fugaz segundo. Fue solo un instante, un parpadeo, pero para mí fue como si el sol hubiera salido en medio de la tormenta. Fue una señal. Aquella casa desolada escondía un secreto, y yo sentí con toda mi alma que la llave para alcanzar a Leo, la primera pieza del rompecabezas, acababa de caer, literalmente, en mis manos. Esta historia apenas comienza y ya nos está rompiendo el corazón. Si tú, como yo, crees que el amor puede lograr lo imposible, suscríbete ya al canal para no perderte el próximo capítulo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás apoyando a Sofía y al pequeño Leo? Queremos saber hasta dónde llega esta cadena de esperanza. Aquel fugaz destello de conexión, esa minúscula chispa de reconocimiento en los ojos de Leo, se convirtió en el faro que guiaría mis siguientes pasos en la penumbra de aquella mansión. La caja de música ya no era un simple objeto cubierto de polvo, era un ancla, un vestigio de un mundo en el que Leo no estaba perdido. Se transformó en mi silenciosa obsesión. Durante horas la examiné con una delicadeza casi reverencial, buscando una ranura secreta, un botón oculto, cualquier cosa que me permitiera desvelar su misterio. Estaba herméticamente cerrada, y la pequeña cerradura dorada parecía burlarse de mis intentos. Sabía que debía ser cautelosa, pero la necesidad de entender era más fuerte que el miedo a las reglas. Con el corazón latiéndome en la garganta, me armé de valor y abordé a Arthur una tarde. Cuando lo encontré de pie en el pasillo, mirando la puerta cerrada del cuarto de su hijo, le mostré la caja. «Señor Arthur, disculpe la intromisión. Encontré esto. ¿Sabe si tiene una llave?» Su rostro, ya sombrío, se contrajo en una mueca de dolor profundo. Me arrebató la caja de las manos con una brusquedad que me sobresaltó. «Era de mi difunta esposa, Elena», espetó, su voz un témpano de hielo. «Es solo un trozo de madera. Déjelo donde estaba». Dio media vuelta y se marchó, dejándome sola con sus palabras cortantes y la certeza de que acababa de tocar una herida abierta. Su reacción, aunque dolorosa, me confirmó que estaba en el camino correcto.
Esa caja no era solo un trozo de madera, era un cofre de recuerdos, y por alguna razón, Arthur había decidido enterrarlos junto con su esperanza. Comprendí entonces que no podría forzar las cerraduras de su dolor, ni las de la caja, ni mucho menos las del alma de Leo. Si quería llegar a él, no podía intentar sacarlo a la fuerza de su universo de círculos. Tenía que encontrar la manera de entrar. Si él vivía en un mundo monocromático y silencioso, yo llevaría los colores y la música, pero lo haría en sus propios términos, respetando su lenguaje. Al día siguiente, mi estrategia cambió por completo. No llevé más juguetes ruidosos ni libros con ilustraciones estridentes. En su lugar, entré en su habitación con una caja llena de tizas de todos los colores del arco iris. Me senté en el suelo, a una distancia prudente para no invadir su espacio sagrado, y esperé. Durante casi una hora, observé cómo sus pequeñas manos trazaban un círculo gris tras otro, con una precisión mecánica. Entonces, cuando terminó uno, tomé una tiza de un azul profundo y con trazos suaves, rodeé su círculo con pétalos delicados, convirtiendo la prisión monocromática en una asiano silvestre. Leo se detuvo. Su mano quedó suspendida en el aire. No me miró, pero supe que estaba observando. Continué. Tomé una tiza amarilla y transformé otro de sus círculos en un sol radiante, dibujándole rayos de luz que se extendían por el suelo. Un círculo más se convirtió en un Saturno vibrante, con anillos de un naranja encendido que parecían girar en la madera. No pronuncié una sola palabra. Mi única comunicación fue el color. Mi única ofrenda fue la belleza que nacía de su propia obsesión. Durante horas, el único sonido en la habitación fue el suave raspar de las tizas contra el suelo, una sinfonía silenciosa de creación. Por primera vez, el cuarto de Leo no parecía una celda, sino un lienzo. Él dejó de dibujar y se limitó a observar, con el cuerpo tenso, siguiendo cada uno de mis movimientos. Fue en ese preciso instante cuando la puerta se abrió de golpe. Era la señora Elvira. ¿Pero qué cree que está haciendo?, siseó, sus ojos encendidos de indignación. Está ensuciando todo y fomentando esta locura. Esto es inaceptable. Informaré al señor Arthur de inmediato. Y cumplió su amenaza. Minutos después, Arthur irrumpió en la habitación, con el rostro descompuesto por la furia. Le di una orden clara. Le dije que lo mantuviera cómodo, no que convirtiera su cuarto en un circo. Limpie este desastre, hago... Se detuvo en seco a mitad de la frase. Sus ojos, antes llenos de ira, se abrieron de par en par, fijos en la escena. En medio de docenas de soles, planetas y flores de colores, su hijo, su pequeño Leo, había estirado su mano, y con una timidez infinita, estaba tocando la punta de uno de los rayos de sol amarillos que yo había dibujado. Aquella noche, incapaz de dormir, una fuerza invisible me guió hasta la biblioteca de la mansión, un lugar olvidado y cubierto de una fina capa de polvo. Buscando sin saber qué, mis dedos se toparon con un viejo álbum de fotos de cuero. Al abrirlo, el aire se llenó de un olor a papel antiguo y a tiempos más felices. Las fotografías me mostraron una familia que apenas podía reconocer. Un Arthur radiante, con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. A su lado una mujer bellísima de cabello castaño y ojos llenos de vida. Elena, y entre ellos un Leo vibrante, corriendo por un jardín, riendo a carcajadas, lleno de una energía que ahora parecía extinguida. Pasé las páginas con una mezcla de ternura y una profunda tristeza, hasta que una imagen me robó el aliento. En ella, Elena sostenía a un Leo de unos 4 años en su regazo y en sus manos, justo al lado de la mejilla de su hijo, estaba la pequeña caja de música de madera. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era una coincidencia. Movida por la emoción de aquel descubrimiento, volví sigilosamente a la habitación de Leo. Él ya dormía, respirando con una calma frágil. Me senté en una silla junto a su cama y, sin pensarlo, casi en un susurro, empecé a tararear una melodía sencilla, una canción de cuna que mi abuela solía cantarme. De repente, Leo se agitó entre sueños. Su manita, que aún sostenía una tiza de color rojo,
Se movió con torpeza sobre un papel que había quedado en la mesita de noche. Cuando la suave melodía terminó, me incliné para mirarlo. Mi corazón dio un vuelco. En el centro de un sol amarillo que él mismo había copiado de mis dibujos del suelo, Leo había trazado una línea. No era un círculo, era una línea roja, irregular y quebrada, como un relámpago o una cicatriz. Era el primer trazo diferente que hacía en meses. Era un grito silencioso, una nueva pieza del rompecabezas. Aquella línea roja, zigzagueante y febril, se convirtió en el nuevo epicentro de mi investigación, un jeroglífico emocional que me mantenía despierta por las noches. Se transformó en un enigma mucho más profundo y complejo que los círculos repetitivos. Leo ahora la dibujaba con una energía casi violenta, un trazo irregular que rasgaba una y otra vez los soles y las flores que yo pacientemente creaba a su alrededor. Lo trazaba sobre mis colores como si quisiera anular la alegría incipiente, pero yo no lo interpretaba como un acto de rabia o destrucción, sino como un intento desesperado y más sofisticado de comunicación, una evolución en su lenguaje críptico y silencioso. Era un símbolo que encerraba una urgencia que yo no lograba descifrar, un grito atrapado en un gesto. Pasé los siguientes días convertida en una detective de la pena, una arqueóloga de la tristeza, observando cada rincón de la casa y los jardines con una atención casi maníaca, buscando cualquier cosa en el entorno que se asemejara a esa forma quebrada y específica. Mis ojos lo buscaban en todas partes. Era la silueta de una rama seca y retorcida que se recortaba contra el cielo desde su ventana. El reflejo fugaz de un relámpago en el cristal durante la tormenta de la noche anterior. Una grieta en el viejo muro de piedra cubierto de hiedra que rodeaba la propiedad. Cada hipótesis se desvanecía en un callejón sin salida y la frustración comenzaba a pesarme como una losa, recordándome a cada instante que el tiempo, su precioso y limitado tiempo, se agotaba a una velocidad cruel e implacable. Mientras yo me perdía en este laberinto de conjeturas y observaciones, una transformación sutil e inesperada estaba ocurriendo en Arthur. Ya no se atrincheraba en su despacho como un ermitaño en su cueva, aislado del mundo por murallas de trabajo y dolor. Empezó a llegar a casa más temprano, a caminar por los pasillos con un propósito distinto al de simplemente buscar su reclusión. Lo sorprendí varias veces deteniéndose frente a la puerta del cuarto de Leo, la cual yo ahora dejaba siempre estratégicamente entreabierta. Oculto en la penumbra del corredor, él observaba en silencio, creyendo que yo no me daba cuenta. Veía cómo yo le hablaba a Leo con una naturalidad absoluta, narrándole mi día, describiéndole las nubes en el cielo, como si él me escuchara y respondiera a cada palabra. Veía a su hijo, que antes era una figura inmóvil y ausente, ahora seguirme con la mirada por la habitación, un tenue e invisible hilo de curiosidad, conectándolo de nuevo con el mundo exterior. Veía los colores que ahora salpicaban el lienzo, antes gris de las paredes y el suelo, y en lugar de la ira inicial, yo podía percibir en su postura rígida una punzada de algo que él mismo creía extinto, una curiosidad incipiente y vulnerable. Una chispa minúscula y casi aterradora de esperanza comenzaba a temblar en la densa oscuridad de su duelo. No decía nada, pero su presencia silenciosa era un cambio monumental, la primera grieta en el hielo. Mi rutina, además de cuidar de Leo, había pasado a incluir la limpieza ligera de su habitación. No era parte de mis obligaciones estrictas, pues la señora Elvira se encargaba de la intendencia, pero se había convertido en mi excusa perfecta para estar cerca de él, para estudiar cada detalle de su entorno, buscando pistas en el aire, en el polvo, en el silencio. Una tarde, mientras desempolvaba con un plumero el estante más alto, donde reposaba la enigmática caja de música, mi codo chocó accidentalmente contra el objeto. La caja, que estaba peligrosamente colocada en el borde, se tambaleó por un instante eterno, un microsegundo de pura angustia, y luego se precipitó al vacío en una caída a cámara lenta que pareció desafiar las leyes de la física. Intenté atraparla en un movimiento torpe y desesperado, mis dedos arañando el aire, pero fue demasiado tarde.
El sonido de la madera antigua partiéndose contra el suelo de mármol resonó por toda la mansión silenciosa como el disparo de una pistola, un eco seco y brutal que pareció durar una eternidad, anunciando mi catástrofe personal. Mi corazón se desplomó junto con ella. Había roto la única conexión tangible que parecía existir con el pasado de aquella familia, el último recuerdo precioso de la madre de Leo, un objeto que Arthur, a pesar de su frialdad, evidentemente atesoraba en su dolor. Me arrodillé de inmediato, sintiendo un pánico helado recorrer mis venas, para intentar juntar los fragmentos, las lágrimas de pura angustia ya formándose en mis ojos y nublando mi vista. Con las manos temblorosas y una sensación de culpa abrumadora, comencé a recoger los pedazos de la cajita. La madera oscura se había astillado en varias partes, revelando las entrañas del artefacto. El mecanismo musical, un delicado y complejo conjunto de cilindro y púas metálicas, estaba expuesto y visiblemente dañado. La melodía estaba rota, silenciada para siempre por mi torpeza, pero entonces, mientras mis dedos palpaban los restos, en medio de los pequeños engranajes retorcidos y la madera partida, algo diminuto brilló con un destello anómalo. No era la esperada bailarina de porcelana que había imaginado en mis fantasías infantiles. Era otra cosa, algo metálico que no pertenecía al mecanismo. Con sumo cuidado, aparté los restos del cilindro musical y mi mandíbula cayó. Allí, en un compartimento secreto que la violenta caída había revelado, un doble fondo ingeniosamente oculto que nadie habría encontrado de otra manera, había dos cosas que no deberían estar allí. Una llave de latón, pequeña y con una cabeza ornamentada con filigranas, de un diseño muy antiguo, casi medieval, y junto a ella, doblado en un minúsculo cuadrado, un trozo de papel amarillento y quebradizo por el paso del tiempo. Con el pulso acelerado, lo desdoblé con una delicadeza quirúrgica, como si fuera el mapa de un tesoro. No era una carta, ni una nota. Era una partitura. Unas pocas notas musicales escritas a mano con una caligrafía elegante y fluida, casi etérea. Una melodía olvidada, un secreto guardado bajo llave que había esperado pacientemente el momento adecuado para ser encontrado. La casa, por fin, había empezado a susurrarme sus secretos más profundos. El interior del invernadero era un mundo sepultado en el tiempo, una cápsula de cristal donde la vida y la muerte habían danzado un vals silencioso durante años. Un hálito húmedo, cargado con el aroma denso de tierra mojada, clorofila marchita y el perfume fantasmal de flores olvidadas, nos envolvió al instante. La luz de la luna, pálida y espectral, se filtraba a través de los paneles de vidrio opacos por la suciedad y el musgo, dibujando siluetas fantasmagóricas en la penumbra. Plantas exóticas, algunas reducidas a esqueletos secos y quebradizos, otras luchando por sobrevivir en una maraña salvaje y desesperada, creaban un laberinto verde y polvoriento. Arthur se quedó paralizado en el umbral, su respiración contenida, como si temiera profanar un lugar sagrado. Este era el santuario de Helena, su refugio, y él lo había sellado junto con su corazón. Con una determinación que me sorprendió a mí misma, tomé su mano y lo guié hacia adentro, nuestros pasos resonando con una extraña solemnidad sobre las baldosas cubiertas de hojas secas. Avanzamos por un pasillo apenas discernible entre helechos gigantescos y enredaderas que colgaban del techo como serpientes dormidas. En el centro de la estancia acristalada, casi devorado por la vegetación, distinguimos la silueta de un pequeño arcón de madera de teca, oscurecido por la humedad. Con el corazón latiéndome desbocado en el pecho, Arthur se arrodilló lentamente, sus rodillas crujiendo en protesta. Sus dedos temblorosos rozaron la tapa del baúl, como si tocaran la piel de un ser querido. Lo abrió con una lentitud agónica. Dentro, protegido de los estragos del tiempo, no había joyas ni dinero. Había cartas, docenas de cartas, cuidadosamente atadas con una cinta de satén azul pálido, todas ellas con un destinatario escrito en una caligrafía exquisita. Para mi adorado Leo. Arthur tomó el primer sobre con manos trémulas
y mientras leía la primera página a la luz de la linterna de mi móvil, su respiración se quedó atrapada en su garganta. Eran de Elena. Las había escrito durante sus últimos meses de vida, desvelando un secreto que se había llevado a la tumba. Las palabras de Elena fluían desde el papel como un río de amor y dolor contenido. En ellas confesaba lo que nunca se había atrevido a decir. Sufría de la misma condición genética rara y devastadora que ahora afligía a Leo. Los médicos también le habían dado a ella un pronóstico terrible, una sentencia de muerte prematura. Pero Elena, a diferencia de Arthur, nunca se había rendido a la desesperación. En sus cartas, describía su investigación febril y clandestina, sus noches en vela leyendo artículos médicos, su correspondencia con especialistas de todo el mundo. Había encontrado a un botánico medicinal que estudiaba un tratamiento experimental y controvertido con una planta rarísima, una orquídea endémica de una remota montaña de los Andes, conocida por las tribus locales como aliento de luna, por sus propiedades neuroregenerativas. Elena, moviendo hilos y usando su fortuna, había conseguido unas pocas semillas de esa planta y la estaba cultivando en secreto allí, en su invernadero, como un plan de contingencia, como una última y desesperada póliza de seguro de vida para el hijo que amaba más que a su propia existencia. El milagro no era sobrenatural, era el amor de una madre transformado en ciencia, en planificación meticulosa y en una fe inquebrantable. Era la prueba de que su amor era más fuerte que la muerte. De repente, todas las piezas del rompecabezas se encajaron con una claridad cegadora y dolorosa. Los círculos que Leo dibujaba obsesivamente no eran una manifestación de su enfermedad, sino de su memoria. Eran la forma exacta de las flores de esa planta, una imagen visual grabada a fuego en su mente subconsciente de las veces que, siendo muy pequeño, había visitado el invernadero de la mano de su madre. Y la línea quebrada que había aparecido después era la llave. Él había estado intentando mostrarles el camino todo este tiempo, dibujando la llave que abría la puerta a su única esperanza. Sin decir una palabra, corrí de vuelta a la casa, con el alma en vilo, y regresé con Leo en brazos, envuelto en una manta, para protegerlo del frío de la noche. Y fue entonces, en ese santuario vegetal iluminado por la luna, cuando el gesto ocurrió, el gesto que lo cambiaría todo para siempre. Con la carta de Elena en una mano, temblando pero siguiendo sus instrucciones precisas, Sofía localizó la planta en un rincón protegido del invernadero. Allí estaba, vibrante y viva en medio de la decadencia. Sus flores eran de un azul tan profundo e intenso que parecían contener la noche entera, con una forma circular perfecta, idéntica a los dibujos de Leo, con una delicadeza infinita, como si estuviera realizando un ritual sagrado, cortó una de las flores. Ante Arthur, que observaba la escena con los ojos desorbitados y anegados en lágrimas, ella trituró los pétalos en un pequeño mortero de piedra que Elena había dejado junto a la planta, mezclándolos con unas gotas de agua destilada de un frasco, creando un extracto de un color azulado y luminoso. Era un acto de pura fe, un salto al vacío confiando en la sabiduría y el amor de una mujer que ya no estaba allí. Se arrodilló frente a Leo, que la miraba con sus ojos vacíos. «Esto es de mamá, mi amor», le susurró con la voz rota por la emoción. «Es un regalo para que te pongas bueno». Le acercó la pequeña cuchara de nácar con el líquido a los labios. Arthur contuvo la respiración. El tiempo se detuvo. Durante semanas, Leo apenas aceptaba alimento, rechazando casi todo con una apatía desoladora. Pero en aquel momento, el niño miró fijamente los ojos de Sofía. Luego bajó la vista a la flor que ella sostenía en la otra mano. Y lentamente, como si despertara de un larguísimo sueño, abrió la boca. En el instante en que el líquido tocó sus labios, Arthur se derrumbó. El millonario fuerte, el hombre que había construido un imperio y erigido muros inexpugnables alrededor de su corazón, cayó de rodillas sobre la tierra húmeda y lloró. Lloró como no lo había hecho en toda su vida, un llanto catártico y redentor, un torrente de dolor, de alivio y de una gratitud tan profunda y abrumadora que le desgarraba el alma.
Aquel gesto en el invernadero no fue una cura instantánea ni un truco de magia, pero sí fue el amanecer después de una noche interminable. La administración de aquel extracto a su lado, guiada por las meticulosas instrucciones de Elena y aplicada con el cuidado devoto de Sofía y la nueva dedicación de Arthur, marcó el punto de inflexión. No fue un portento sobrenatural, sino la ciencia impulsada por el amor más puro. Con el diario de Elena como mapa, Arthur movilizó todos sus recursos, logrando contactar no solo al especialista en botánica medicinal que ella había mencionado, sino a un equipo internacional de investigadores que estudiaban esa rara condición genética. Un universo de posibilidades médicas, de terapias experimentales y de conocimiento compartido se desplegó ante ellos. El pronóstico fatídico de 3 meses de vida fue hecho añicos, pulverizado y reemplazado por un horizonte de tratamiento, una senda de lucha diaria y, por encima de todo, por una esperanza tangible y real que se podía respirar en el aire de la mansión. La cuenta regresiva hacia la muerte se había transformado en un camino ascendente hacia la vida. Las semanas se convirtieron en meses de progreso lento, pero constante. La mansión, otrora un sepulcro silencioso y opresivo, comenzó a despertar de su letargo. El primer gran cambio, la primera señal irrefutable de la victoria, fue el sonido. Una tarde, mientras Sofía tarareaba suavemente la melodía de la cajita de música, que Arthur, en un acto simbólico de reconstrucción, había mandado a reparar al mejor artesano de Europa, una vocecita frágil y vacilante se unió a ella desde la cama. Sofía. Fue la primera palabra que Leo pronunciaba en más de un año. Arthur, que justo entraba en la habitación en ese momento con una bandeja de frutas, se quedó congelado en el umbral, la bandeja temblando en sus manos. Las lágrimas que surcaron su rostro esta vez no eran de dolor, sino de una alegría tan pura y abrumadora que parecía doler. A partir de aquel día milagroso, la casa se llenó gradualmente de los sonidos de la vida. La voz de Leo, primero titubeante y luego más segura, reaprendiendo el mundo palabra por palabra. Las risas cristalinas durante las sesiones de fisioterapia que se convertían en juegos. Y la melodía de Elena, que ahora sonaba todos los días desde la restaurada caja de música, no como un eco melancólico del pasado, sino como un himno de victoria y resiliencia. Los dibujos de Leo también florecieron. Los círculos obsesivos y las líneas quebradas y angustiosas dieron paso a un torbellino de formas y colores vibrantes. Sus manos, antes prisioneras de un solo gesto, ahora pintaban soles enormes, arcoíris que cruzaban el papel y el invernadero rebosante de flores azules. Un día, con una seriedad solemne, le entregó a Arthur un dibujo que hizo que el corazón del millonario diera un vuelco. Eran 3 figuras humanas, dibujadas con la encantadora torpeza de un niño, tomadas de la mano. Un hombre alto y de hombros anchos, un niño pequeño en el medio y una mujer de cabello largo a su lado. Cuando Arthur, con la voz embargada, le preguntó quiénes eran, Leo señaló a cada uno con su dedito. Papá, Leo, Sofía. La sanación de Leo no era meramente física. Su alma, antes aislada en una isla de silencio, estaba tejiendo nuevos lazos, reconectándose con el mundo a través del afecto. Estaba volviendo a ser un niño. Un año más tarde, en el aniversario de mi llegada a esa casa, la transformación era un hecho asombroso. Leo era un niño de 8 años enérgico, hablador y con una curiosidad insaciable por la vida. Corría por los jardines, que ahora lucían cuidados y llenos de vida, persiguiendo mariposas. El invernadero, antes un santuario de secretos y dolor, se había convertido en el corazón palpitante de su nuevo hogar. Un lugar luminoso donde los 3 cuidábamos juntos de las plantas, especialmente del aliento de luna que había florecido espectacularmente. Una tarde dorada, mientras observábamos a Leo intentar construir un castillo de arena, Arthur se volvió hacia mí. Su rostro ya no era la máscara de desesperanza que yo conocí, ahora tenía arrugas de risa alrededor de sus ojos. «Nunca en 1.000.000 de vidas podré pagarte lo que has hecho», dijo.
su voz cargada de una emoción profunda y serena. Me devolviste a mi hijo, me devolviste las ganas de vivir. Pídeme lo que quieras, una fortuna, esta casa, cualquier cosa en el mundo. Es tuyo. Sonreí una sonrisa genuina y plena que me nacía desde el fondo del alma. Mi mirada se posó en Leo, que nos saludaba con la mano llena de arena, y luego volví a mirar a Arthur. No necesito una fortuna, Arthur, respondí suavemente. Cuando llegué aquí yo también estaba rota. Era una mujer que huía de su propia soledad, buscando desesperadamente un lugar al que pertenecer. Extendí mi mano y tomé la suya, y en ese momento Leo corrió hacia nosotros para unirse al gesto, colocando su pequeña mano sobre las nuestras. Y lo encontré. Ya tengo todo lo que podría desear en este mundo. Miré a mi alrededor, al sol que se ponía, al niño que reía, al hombre que había aprendido a amar de nuevo. Ya tengo una familia. En ese instante, bajo la cálida luz del atardecer, los tres nos fundimos en un abrazo. No era el final de un cuento de hadas con un castillo y un príncipe. Era algo mucho mejor, el comienzo de una vida real, imperfecta y maravillosa, reconstruida sobre las cenizas de la tragedia, con los cimientos indestructibles del cuidado, la persistencia y un amor tan poderoso que había sido capaz de florecer en el más crudo y desolador de los inviernos.